Hola, nuevamente con ustedes la maestra Verónica Velázquez Monroy, con un tema de tercer año del segundo trimestre, recabación de información de los eventos relevantes de los gobiernos postrevolucionarios. La etapa postrevolucionaria en México abarca desde el fin de la Revolución Mexicana alrededor de la década de 1920 hasta el presente. Durante este periodo se implementaron cambios significativos en la estructura política, social y económica del país. A continuación, se proporciona una recopilación de información sobre algunos eventos relevantes de los gobiernos postrevolucionarios, destacando hitos clave y transformaciones importantes. 1. La Constitución de 1917. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue promulgada como resultado de la Revolución Mexicana. Contenía disposiciones que abordaban temas como la reforma agraria, derechos laborales y la separación de Iglesia y Estado. La promulgó el presidente Venustiano Carranza, a quien se le conoce como el presidente constitucionalista. 2. Gobierno de Álvaro Obregón. Va de 1920 a 1924. Obregón, un líder revolucionario, se convirtió en presidente y buscó estabilizar el país. Implementó reformas agrarias y laborales, pero su gobierno fue irrumpido por el asesinato de 1928. 3. Gobierno de Plutarco Elías Calles. Va de 1924 a 1928. Calles asumió la presidencia y continuó con las reformas, aunque enfrentó tensiones con la Iglesia Católica que culminaron con la Guerra Cristera en 1926 a 1929, un conflicto entre el gobierno y las fuerzas católicas conservadoras. En este periodo va a aparecer lo que nosotros conocemos como el Maximato. 4. Asesinato de Álvaro Obregón en 1928. Obregón fue asesinado antes de poder asumir la presidencia nuevamente en 1928. Este evento tuvo un impacto significativo en la política mexicana. 5. Creación del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en 1929. Calles fundó el PNR, antecesor del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, como un instrumento para mantener la estabilidad política y controlar la sucesión presidencial. Cardenismo, número 6, que va de 1934 a 1940. Lázaro Cárdenas asumió la presidencia y llevó a cabo reformas importantes como la nacionalización del petróleo en 1938. Su gobierno fue caracterizado por una mayor participación del Estado en la economía y la promoción de los derechos sociales. También fundó el Politécnico y cambió el nombre del Partido Nacional Revolucionario al Partido Revolucionario Institucional. 7. Segunda Guerra Mundial. Bracero y programa de 1942 a 1964. Durante la Segunda Guerra Mundial, México apoyó a los aliados y participó en el Bracero, programa que permitió a los trabajadores mexicanos migrar temporalmente a Estados Unidos para laborar en la agricultura. En este periodo tuvimos al presidente Manuel Ávila Camacho. Desarrollo estabilizador. Este inicia a partir de 1940 y llega hasta 1970. México experimentó un periodo de estabilidad económica conocido como el desarrollo estabilizador, caracterizado por políticas económicas que buscaban controlar la inflación y fomentar la industrialización. Movimiento estudiantil de 1968. Estudiantes mexicanos protagonizaron protestas en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, exigiendo libertades democráticas. El gobierno respondió con violencia, resultando en la matanza de Tlatelolco en octubre de 1968. El descubrimiento del petróleo en Cantarell en 1976. Se descubrió un importante yacimiento de petróleo en Cantarell, en el Golfo de México, lo que llevó a un aumento en la producción y exportación del petróleo, siendo un elemento clave en la economía mexicana. 11. Reformas neoliberales. Van de 1980 a 1990. El gobierno, como el de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, implementaron reformas económicas y privatizaciones, adoptando políticas neoliberales en un intento de modernizar la economía. 2. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Liderado por el subcomandante Marcos, se levantó en Chiapas en
protesta contra las políticas neoliberales y la demanda de los derechos indígenas y justicia social. 13. Transiciones a la democracia. En el año 2000 las elecciones presidenciales marcó la transición de la democracia con la victoria de Vicente Fox del Partido Acción Nacional, el PAN, poniendo fin a la década del dominio del PRI. 14. Guerra contra el narcotráfico. En el 2006 hasta la actualidad el gobierno de Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los cárteles de drogas, desencadenando un conflicto violento que ha continuado en las administraciones posteriores. 15. Reformas estructurales. En los años 2010, los gobiernos recientes, como el de Enrique Peña Nieto, implementaron reformas estructurales en áreas como la energía, la telecomunicación y la educación. 16. La llegada de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Asumió la presidencia representando a la coalición Juntos Haremos Historia. Su gobierno ha buscado abordar temas de la corrupción. Estos eventos representan algunos de los momentos más destacados en la historia postrevolucionaria de México. Reflejan la complejidad y diversidad de los cambios políticos, económicos y sociales experimentados por el país a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Hasta aquí te dejamos esta reseña. Realiza una línea del tiempo, coloca imágenes para que sea mucho más fácil ubicarlos. Danos like. De esta manera, nosotros sabemos que has visto el video. Suscríbete, de esta manera se te notificarán los siguientes videos. Hasta la próxima.